¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Desarrollo Personal, Productividad Profesional y Empleabilidad. Bienvenidos a todos. Hoy día vamos a ver la sesión, la penúltima sesión de este curso, que es la sesión de Resiliencia y Mejora Continua. Mi nombre es Ximena Briceño, soy docente de este curso, soy consultora, docente de otras instituciones también y emprendedora. Me formé en Administración de Empresas y Negocios Internacionales. Y nada, agradecer a CAMEX por la oportunidad de brindarnos esta vitrina a todos los docentes que estamos trabajando con CAMEX para poder brindar algunos conocimientos, algunas herramientas que puedan ayudar a desarrollar algunas habilidades importantes, tanto a nivel profesional como a nivel, digamos, de emprendimiento, ¿no? Entonces, agradecerles por esta vitrina y agradecerles a todos ustedes por estar en la sesión de hoy. Hace unos minutos terminábamos la sesión donde hablábamos sobre poder convertir los cambios en oportunidades y ahora vamos a hablar sobre la resiliencia. Denme unos segundos, por favor, para poderme conectar a través del Facebook y poder, digamos, estar más cercano a ustedes si en algún momento tienen algún comentario y de esa manera poder ya generar un vínculo. Entonces, nuevamente darles la bienvenida, buenos días con todos, buenos días a todas las personas que me están viendo. Espero que al finalizar la sesión puedan sacar conceptos importantes, puedan sacar ideas importantes que les puedan ayudar a desarrollarse tanto a nivel personal, elevar su productividad y por último, mejorar su empleabilidad, teniendo en cuenta que es una actitud que debemos mantener a través del tiempo, independientemente si tenemos o no tenemos trabajo, pero que debemos desarrollar de manera continua. Entonces, para eso vamos a ver el objetivo de la clase de hoy, de la sesión de hoy. El objetivo es, al finalizar esta sesión, vamos a lograr entender la importancia de incrementar nuestra resiliencia a través de distintos casos y conceptos y cómo esto puede ayudarnos como ventaja competitiva para nuestra empleabilidad y desarrollo personal. Algunos conceptos previos de la sesión anterior, de la sesión que hemos visto hace unos minutos, pero si lo ven ya bueno, de manera grabada, les recomiendo ver la sesión anterior también, si quieren ver más al detalle. Un paréntesis de todo esto, recuerden que todas las sesiones de todos los cursos que se transmiten en vivo por Facebook de CAMEX son automáticamente grabadas y guardadas en la pestaña de los videos. Si el curso lo están viendo por primera vez y les interesa, yo los invito a que puedan revisar esta pestaña y entrar y ver los contenidos anteriores. Recuerden que esta es la penúltima clase, hemos hablado a través de todo este tiempo de la inteligencia emocional, la comunicación efectiva, la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, resolución de conflictos, de cómo enfrentar los cambios, gestión de cambios, y ahora vamos a hablar un poco de la resiliencia. Entonces, los invito a que puedan revisar estos contenidos, que realmente son herramientas que, como ya les he explicado antes, lo que buscan es que desarrollen todo lo que depende de ustedes. Recuerden que incluso veíamos el tema de la autogestión. Es importante entender que nuestro entorno solo nos condiciona, pero que no nos define. Nuestro futuro solo está marcado por lo que nosotros podamos hacer. Y para eso es importante que podamos desarrollar varias actividades personales más allá de los conocimientos, porque son estas habilidades las que van a dirigir nuestros conocimientos para que sean efectivos. No basta con ser buenos doctores y encontrar el diagnóstico específico de la enfermedad del paciente, sino también saberle transmitir al paciente lo que tiene. Es tan importante decir un diagnóstico que encontrarlo. Por eso es importante que desarrollemos todas las habilidades que dependan de nosotros primero. Esta es la búsqueda de este curso. Haz todo lo que dependa de ti primero y luego dirige tu camino, porque los entornos te condicionan, pero no te definen. Tú te defines a ti mismo. Entonces, la sesión anterior hablábamos un poco sobre el cambio, qué es el cambio y cómo tratar de abrazarlo al punto de lograr encontrar the chance, la oportunidad en este cambio, como se ve en la imagen.
Entonces decíamos que el cambio, según el diccionario de la Real Academia de Lengua Española, es la acción y efecto de cambiar, de pasar de un estado a otro, de tener trabajo a no tenerlo, de no tenerlo a tenerlo. Cualquier cambio que nos haga de ser dependientes a pasar a ser independientes, cualquier cambio que tengamos dentro de nuestra vida es cambiar, ¿no? Cualquier cambio de estado nos lleva a este cambio. Y este cambio es continuo. Hay que reconocer que actualmente vivimos en un constante cambio, que las formas y las cosas suceden de manera rápida, y tanto así que los invito a ver sus celulares. Si revisan sus celulares van a poder ver que en estas últimas, desde las 7 de la mañana hasta ahora, cuántas personas han hablado en estas últimas 2, 3 horas, y con cuántas han tenido que tomar decisiones, a veces muy básicas, pero decisiones al fin y al cabo, como por ejemplo, compro leche o no, compro pan o no, es una decisión, ¿no? Decir sí, decir no, es una decisión, sin tomar en cuenta decisiones más importantes, como pueden ser decisiones del trabajo, o sin tomar en cuenta más allá del celular, ¿no? Si tenemos hijos, de repente alguien viene y nos pregunta, ¿puedo hacer esto, puedo hacer el otro? Es otra decisión. Y eso nos está pasando mucho, sobre todo el tema de los celulares por la digitalización, que es algo a lo que no podemos correr, es algo que está pasando, debemos aceptarlo. Antes, si queríamos comprarnos un mueble, era desde que nos alistábamos para ir a la tienda, cuál era la mejor tienda, llegar a la tienda, revisar el mueble, comprar el mueble, hacer cola en la caja y traerlo a la casa. Ahora simplemente hacemos un clic, entramos a una tienda virtual, miramos el mueble, simplemente moviendo nuestro dedo, hacemos clic, lo compramos y se acabó, para que vean digamos, al cambio al que estamos llegando y la inmediatez de este mundo. No podemos simplemente resistirnos al cambio y decir que no nos gusta y que esto está mal, porque vamos a mantenernos obsoletos. Eso no nos va a llevar al camino que estamos buscando, no nos va a llevar a ser exitosos. La idea es poder entender que el cambio es así, que el cambio existe, que no podemos evitarlo, que al contrario, todo cambio siempre trae un efecto positivo. La única fuente de este éxito es que nosotros sepamos abrazar el cambio. Cuando hablamos de cambios, hablamos de definitivamente tratar de encontrar una mejora a través de estos cambios. Existe en japonés, esta mejora continua se llama Kaizen, que es Kai significa cambio, Zen significa para mejor, y esta es una filosofía que se utiliza mucho en el ámbito de las empresas, de las organizaciones. Porque definitivamente cuando hablamos de cambios, no solamente ocurren de manera individual, ocurren en las empresas, ¿no? Imagínense esas empresas que lucharon mucho por sacar una nueva unidad de negocio o un proyecto muy grande todo el 2019 que se lanzó en febrero y ahora en marzo, debido a la cuarentena, todo quedó en nada. Entonces, claro, las empresas podrían echarse a llorar, frustrarse, cerrar, o podrían entender que a través de este cambio pueden encontrar su mejora y esto los va a llevar a su mejora continua. Deberían tener mejores procedimientos, protocolos, incluso ese proyecto por el que trabajaron podrían llegar a adaptarlo, podrían llegar a ser más flexibles y incluirlo en este entorno que está cambiando. Y es un poco lo que buscamos desarrollar competencias como la flexibilidad, la adaptación y la gestión del cambio cuando hablamos de la mejora continua. Entender que los cambios existen, pero para poderlos afrontar, no solo aceptar, sino afrontar y encontrar las oportunidades en los cambios, debemos ser flexibles, saber adaptarnos y saber manejar esta gestión. Entonces llegamos a la pregunta, ¿realmente nos atrevemos a abrazar el cambio? Y eso es lo importante. Hemos escuchado que todo el mundo puede decir, abracemos el cambio, nosotros somos una empresa que abraza el cambio, pero realmente termina siendo así de cierto. Que aceptes el cambio no significa que lo abraces, que lo aceptes porque no te queda de otra y quieres salvar tu negocio, quieres salvar tu carrera, quieres salvar tu situación. Es valioso, es importante que lo hagas, pero no significa que abraces el cambio. La persona que abraza el cambio no solamente lo acepta, sino ve lo positivo del cambio y encuentra oportunidades y va más allá y definitivamente va a ser más exitoso. Y como decíamos, la idea a través de todo este curso es que a través del desarrollo de habilidades personales puedas desarrollar tu productividad profesional, puedas volverte más empleable, lo que se traduce en que tengas una ventaja competitiva
dentro de este mundo laboral. Es la idea. Así como las empresas buscan tener aquello en lo que se diferencian, estar un paso más adelante frente a la competencia, nosotros como individuos tenemos que buscar nuestra ventaja competitiva y estar un paso adelante de nuestra competencia, que son los demás profesionales, los demás empresarios que están igual que nosotros. Hablábamos cuando decíamos cambio versus cambiar, sobre esta frase de Buda que es muy interesante, y nos dice, en el universo hay una ley que no cambia, y es la ley de que todas las cosas cambian y de que nada permanece. Y esto es muy cierto, lo único que sabemos que no va a cambiar es que al final todo va a cambiar. Entonces es así, naturalmente el ser humano se resiste al cambio, tiende a resistirse al cambio. Es por eso de que debemos incorporar algunas habilidades que nos ayuden a romper esta barrera que nos ponemos, esta autobarrera, porque nos la ponemos únicamente nosotros, y poder ir más allá de nuestra zona de confort, transitar a través de nuestra zona de aprendizaje y poder enfrentar este cambio. Sabemos que los que sobreviven a nuestra especie, o los que van a sobrevivir, no son los más inteligentes o los más fuertes, definitivamente son aquellos que van a ser más flexibles y más capaces de adaptarse al cambio, que van a saber vivir a través del cambio y que van a saber encontrar lo positivo a través del cambio. Buenos días, Carlos. Hay distintos factores que pueden influir en que una persona le resulte más complicado de alguna manera cambiar o adaptarse. Entre ellos, el temor a lo desconocido, por ejemplo, algunas razones económicas, necesidad de sentir seguridad constante, control, influencia, algunos hábitos adquiridos que de alguna manera están totalmente instaurados y estructurados y son difíciles de modificar, pero ojo, solo depende de nosotros modificarlo. Y algunos, bueno, ya les dije, ¿no? Atención selectiva también, la propia personalidad. Pero digamos que estos son barreras propias. Todo lo que les he dicho suena a que es negativo, pero son limitantes que nos ponemos nosotros mismos para poder no ser parte del cambio. Pero es importante entender que el cambio existe, que es lo que estamos viviendo, ha sido así siempre, y si queremos ser exitosos en este camino, debemos no solamente aceptarlo, sino abrazarlo. Cuando les decía un poco sobre la zona de confort, les hablaba sobre esa zona que conocemos, sobre esa zona donde estamos parados, que para algunos puede ser más pequeña, para otros puede ser más amplia, dependiendo de lo que ya conozcamos. Pero es esa zona donde nos sentimos seguros, donde es fácil ver qué puede pasar después, donde podemos controlarla, donde podemos, digamos, transitar. Es la zona en donde nos sentimos más cómodos. Cuando empezamos a sentir una especie de ansiedad, cuando empezamos a sentir nervios, cuando empezamos a sentir que todo empezamos a perder el control, es cuando pasamos nuestra zona de confort y empezamos a adquirir nuevos conocimientos, por ejemplo, nuevas habilidades, nuevos hábitos, nuevas actitudes. Es ahí donde ya empezamos a sentirnos un poco nerviosos, un poco ansiosos. Pero no es nada más y nada menos de que estamos entrando en nuestra zona de aprendizaje, la siguiente zona de la zona de confort. Cuando estudiamos un idioma nuevo, cuando viajamos a un país nuevo, lo que hacemos es ampliar nuestros conocimientos, ampliamos nuestra visión, ampliamos nuestro horizonte de visión. Y eso es lo que debemos tratar de buscar, salir de nuestra zona de confort y llegar a nuestra zona de aprendizaje. Lo que va a hacer, lo que se va a traducir al final, que nuestra zona de confort va a llegar a ampliarse. Y posteriormente tendremos que salir de nuevo. Pero no basta con llegar a esta zona de aprendizaje, debemos buscar también salir de la zona de aprendizaje, ir más allá, que les estoy pidiendo algo muy difícil, para llegar a esa zona mágica, la llamada zona mágica, que es la zona de los retos, donde encontramos los grandes retos, que si no superamos la zona de confort y no superamos la zona de aprendizaje, jamás vamos a llegar a ese punto donde esas cosas que jamás pensamos que nos iban a pasar, nos empiecen a pasar y sean altamente positivas para nosotros. Sé que cualquier zona fuera de la zona de confort puede empezar a ser incómoda, pero la incomodidad nos va a indicar que hemos ido más allá de lo que estábamos acostumbrados. Sin embargo, entiendan que eso no es nada más y nada menos que la zona de aprendizaje, es la zona que nos va a llevar a enfrentar nuevas situaciones que nos van a llevar a ser mejores.
no tengan miedo. Traten siempre de incorporar nuevos momentos, nuevas situaciones a su vida para poder mejorar y poder llegar a esa zona de aprendizaje. De hecho, solamente van a llegar a esa zona de aprendizaje si hacen cosas diferentes. Cuando antes se podía salir más frecuentemente, si siempre usabas la misma ruta para llegar a tu trabajo, usa una ruta nueva. Porque si no vas y no haces algo diferente, algo que te haga salir de tu zona de confort, definitivamente no vas a encontrar oportunidades nuevas. ¿Cómo poder trabajar para salir de nuestra zona de confort? Más o menos lo que les estaba diciendo. Identifica hasta dónde llega tu zona de confort. ¿Qué cosas evitas hacer constantemente? Algunos hábitos, por ejemplo, evito, no sé, hacer ejercicio, evito comer de manera saludable, evito cambiar de ruta cuando me dirijo a algún lugar, evito algunos distritos. ¿Qué evitas? ¿Qué sueles evitar constantemente? Porque eso que evitas es lo que está fuera de tu zona de confort y es lo que de alguna manera deberías empezar a conocer. Comienza a hacer pequeñas cosas de forma diferente, de repente en tu alimentación, en tus hábitos, aprender un nuevo idioma, alguna nueva habilidad. Aprende algo, haz cosas nuevas. Ejemplo, por ejemplo, puedes estudiar algún curso digital, por más que tu profesión no lo amerite. Si entiendes que estamos en un mundo digital, donde todo está cambiando constantemente, no estaría mal que aprendas algo nuevo, de lo que quizás jamás pensaste aprender. Márcate un objetivo SMART, bajo la técnica SMART, tienes que saber a dónde tienes que llegar, pero teniendo en cuenta, ya hemos visto esto cuando hablábamos en la sesión de autogestión, pero que tu objetivo sea claro, sea totalmente definido, sea medible, sea relevante, digamos que esté especificado en un tiempo. Intenta llegar al máximo en aquellas cosas que te propones, ve más allá de tu 100%, busca tu 200%, fórmate para encontrar aquellos otros recursos que necesitas y no tienes, y ponte en modo acción. Si no te pones en modo acción de que tú eres el propio hacedor de tu camino y nadie más, no podrás salir de tu zona de confort. Toma conciencia de la inquietud que te provoca estar en la zona de aprendizaje. Eso es un poco lo que veíamos la clase pasada. Pero hoy vamos a hablar de otro tema. Hoy vamos a hablar, ahora vamos a hablar sobre resiliencia. Y para las personas que ya han seguido cursos míos, por ejemplo, el curso de planificación estratégica para empresas, y las personas que han seguido este curso desde un inicio, saben que antes de empezar un tema, me gusta poner una imagen que de alguna forma nos ayude a hilar, a generar una hilación con lo que estamos viendo, nos ayude a consolidar conocimientos a través de nuestra memoria fotográfica y podamos analizar e interpretar mejor cuál es el sentido de la sesión. Entonces encontré esta imagen que, a ver quién me dice qué es, quién puede reconocer qué es esta imagen. Tenemos una mano apretando una bolita. ¿Qué es esa bolita? Si quieren pueden escribirlo por Facebook, yo los estoy viendo. Va a ser una forma como para poder interactuar. Si están viendo el video de manera ya grabada en otra ocasión, lo mismo tratan de preguntarse a sí mismos. ¿Qué es esa bolita? Esa bolita es una pelota antiestrés. Una pelota antiestrés, ¿quién no la ha visto? ¿Quién no la ha usado? De repente estamos así como que muy cansados, muy frustrados, o estamos de mal humor, o queremos renegar, y lo que buscamos es una pelotita antiestrés que podamos, digamos, apretar con nuestra mano para podernos tranquilizar. Pero eso va al lado de que estamos un poco estresados y necesitamos descargar nuestras energías para poder. Excelente, muy bien, Tomás, una pelota antiestrés. Entonces esto va para poder descargar nuestras energías. Pero si nos ponemos a pensar en la pelotita en sí, muy bien, Carlos. Si nos ponemos a pensar en la pelotita en sí, ¿qué característica tiene? Es una pelotita que, si se dan cuenta, no es suavecita, tan suave, una pelotita un poco durita, que la apretamos y cuando la soltamos, ¿qué pasa con esta pelota? Tiene la capacidad de regresar a su estado normal, sin verse alterada ni en lo más mínimo. No es que la apretamos, la soltamos y se queda en la posición en la que la dejamos, o la apretamos, la soltamos, regresa a su estado natural, pero con algunas marcas. No, es una pelota que si la apretamos y la soltamos,
tiene la capacidad de regresar a su estado natural sin hacerse ningún problema. Esta capacidad y esta cualidad es la que nosotros deberíamos replicar con nosotros mismos cuando hablamos de resiliencia. Ay, perdón, se me ha salido un ratito de la conexión del Facebook. Ya, espérenme. Ahora sí, perdón, se me había salido un ratito. Esta capacidad que tenemos, que tiene esta pelotita de ser apretada y al momento de ser soltada, después de ejercer esta presión, después de ejercer esta fuerza, al momento de soltarla, que regrese a su estado natural sin verse afectada por lo más mínimo, es ser resiliente. Y es lo que vamos a ver y lo que vamos a buscar ser el día de hoy. Pero veamos algunos ejemplos para llegar más al concepto. Cuando les pongo esta imagen de Blockbuster, ¿quiénes no conocen esta tienda? ¿Quiénes no conocen esta marca? ¿Quiénes no conocen esta empresa? Bueno, que ya no está. Blockbuster en el año 2004 tenía alrededor de 60.000 empleados a través de todo el mundo y alrededor de 9.000 tiendas a través de todo el mundo. Estaba en su momento más alto, en su momento pico como empresa. 6 años después, en el 2010, Blockbuster quiebra y cierra porque se ve forzado a cerrar por Netflix, porque no llega a ser capaz de entender que el cambio les llegó y que tenían que enfrentarlos, que tenían que ser resilientes, que tenían que ser como esa pelotita que, digamos, fue sometida a mucha presión, porque definitivamente Blockbuster fue sometido a mucha presión, pero que al ser soltada tenía que verse en la capacidad de regresar a su estado natural, de quizás hasta reinventarse, de poder competir con Netflix, sabiendo que ellos tenían pues los clientes, tenían la infraestructura, tenían el conocimiento empresarial y podían de alguna manera transformarse. Pero no lograron transformarse, no lograron reinventarse, porque en principio no fueron resilientes, no fueron capaces, no fueron resilientes como empresa, no fueron capaces de darse cuenta que llegó el cambio y en vez de frustrarse y resistirse al cambio, lo que debían ser era como esta pelotita, debían ir más allá de su propia esencia y tratar de buscar su propio camino para superar este momento, y no lo lograron. Otro ejemplo, en donde sí, claramente sí lo lograron, es San Antonio, que es un ejemplo más cercano para nosotros, esta cafetería un poco gourmet, donde pues hasta el año pasado frecuentemente las personas iban a tomar un desayuno, un lonchecito, un sándwich, un postre, que era un establecimiento como un restaurante, supo y tuvo esta capacidad de ser resilientes. Si lo llevamos al ejemplo de esta pelotita antiestrés, San Antonio fue igual de ejercido de fuerza, igual que Blockbuster, pasaron por un momento similar, por la pandemia. Pero San Antonio, cuando fue oprimido, cuando fue, digamos, estrujado por estos problemas, al momento de ser soltado, tenía la capacidad de no regresar, de mantenerse así, de quebrar, de repente no pagarle a sus trabajadores, de excusarse del momento en el que estaba pasando, pero decidió ser como la pelotita y regresar a su estado natural. Dijo, tengo trabajadores, tengo que ser responsable, tengo que actuar frente a esto, tengo que reinventarme, tengo que lograr trascender de este momento y regresar a mi estado natural sin ninguna herida. Y fue lo que hizo. Tomó las medidas necesarias, se reinventó, supo hacer pequeños mini markets dentro de sus locales que ya tenía, o sea, ya era una infraestructura que ya había, digamos, en algunos casos alquilado, comprado, hizo uso de su infraestructura, trató de vender también, o trata de vender también ahí, sus sándwiches, sus postres, y a la vez tener el mini market. Para poder reinventarse, primero fueron conscientes de que debían ser resilientes, debían superar el momento, en vez de quejarse del entorno, como les decía, el entorno te condiciona, pero no te define, no porque el entorno haya cambiado, no porque estemos, en este caso, en el caso de San Antonio, viviendo una pandemia,
quiere decir que esa va a ser la razón por la cual él puede decir, ya no le pago a mis trabajadores, ahora quiebro, cierro la empresa. No, vieron más allá, fueron resilientes. Otro ejemplo, un ejemplo más común todavía, que de repente no hemos tomado conciencia que son así y que ellos aplican la resiliencia de manera constante. Nunca los vemos quejarse, nunca vemos quejarse de su entorno, al contrario, ellos lo asumen, lo aceptan y saben adaptarse y ser flexibles como esas pelotitas antiestrés al cambio. Los heladeros. Los heladeros es un trabajo, las personas que trabajan como heladeros, ese trabajo es un trabajo muy esforzado que transita en entornos cambiantes de manera constante. Y si alguna de las personas que trabaja siendo heladero no tuviera resiliencia, no podría soportar este tipo de trabajo. El calor, el negocio estacional, porque digamos que ellos tienen que cambiar, ¿no? En verano venden muchos helados, en invierno casi no venden helados y tienen que formar pequeñas bodegas que las tienen que manejar en bicicleta, y no todos los recorridos en bicicleta son bajadas, otros son subidas, que se te pinche una llanta, que de repente aún no hayas vendido nada y no tengas cómo afrontar que se te haya pinchado una llanta. Digamos, son problemas tras problemas, cambios tras cambios. Si la esencia de un heladero no fuera ser resiliente, yo no sé cómo podrían manejar este tipo de trabajo que es tan duro y que es tan fuerte. Este es un claro ejemplo de resiliencia. Ellos utilizan esa resiliencia, utilizan el poder y la energía que te da la resiliencia para transformar sus carritos, para superar sus problemas, para superar el calor, para superar el frío y salir todos los días a vender en sus puestos de helado. Entonces hemos visto 3 ejemplos donde se demuestra en el primero que no hubo resiliencia, pero en todo caso se demuestra lo importante que es la resiliencia para un negocio y lo importante que es la resiliencia para desarrollar nuestra habilidad profesional y nuestra habilidad personal y nuestra empleabilidad. Entonces, ya que hemos visto a través de muchos ejemplos qué es la resiliencia, ¿qué significa? De hecho, la resiliencia es esa capacidad de recuperarse frente a situaciones adversas. En inglés se dice bounce back, que es esa capacidad de recuperarse. Acuérdense de la pelotita, se aplasta, se suelta, y esa capacidad de que la pelotita se recupere a sí misma sin ningún daño y vuelva a su estado natural, tal cual era, sin quejarse, como era, tal cual, sin ningún daño, es esa capacidad del bounce back, de capacidad de recuperarse frente a situaciones adversas. Si ven esa imagen, vemos una tierra totalmente árida, donde no debería crecer nada, y está creciendo una plantita muy verde. Esa plantita, donde todo el mundo podría decir que no iba a crecer, creció. Demuestra ser resiliente. Se explica la resiliencia como la capacidad del hombre o la mujer, la capacidad en general del ser humano, de convertir y modificar las situaciones negativas, o sea, los fracasos y los obstáculos, en situaciones positivas. Incluso de afrontar las situaciones como cambios en situaciones positivas, llevar estos cambios a cambios positivos, asimilando errores, colocándolos como motor de cambio y transformación. Además, permite internalizar las experiencias en aprendizaje. Como les decía, tener la resiliencia te puede llevar a aprender y asimilar tus errores. Tener resiliencia te puede ayudar a transformarte, a reinventarte, pero no vas a lograr hacerlo si no eres resiliente. Los puntos importantes a interiorizar acerca de este concepto, acerca del concepto de la resiliencia, son el proceso. Entender que la resiliencia es un proceso, no un estado final. No es, fui resiliente, por eso logré esto. La resiliencia es un proceso, es un trabajo constante donde te tienes que conocer a ti mismo para poder llegar. Es una forma de prosperar, no solo de sobrevivir. Con la resiliencia no se busca sobrevivir, se busca prosperar, llegar al éxito. No simplemente es, tengo que hacer lo que tengo que hacer para superar el momento. No, la idea es enfocarte en prosperar. Por eso veíamos antes lo importante que era conseguir y determinar tus objetivos.
La resiliencia busca relaciones de apoyo, no solo es un esfuerzo individual. Una persona que dice que es resiliente por sí misma y no necesita apoyo de los demás, no está siendo totalmente resiliente y no está viviendo este proceso de resiliencia como debería ser. Es importante que tengas el apoyo de personas claves en tu entorno para que te ayuden a salir adelante y tengas esta resiliencia, trabajes este proceso de resiliencia. Y la flexibilidad y adaptación es una habilidad que busca la resiliencia. La resiliencia no es una hazaña heroica, no es, fui resiliente, entonces qué héroe eres. Al contrario, la resiliencia lo que busca es esta capacidad constante de desarrollo de flexibilidad y adaptación. De hecho, los primeros estudios, porque esta resiliencia, esta palabra la escuchamos en estos últimos años, se ha vuelto más tendencia, así como el empoderamiento, pero no es algo tan nuevo. De hecho, esto es una capacidad que se da en el ser humano hace muchos años, pero se empezó a estudiar en la década de los 50 a través de un estudio que hizo el doctor Emmy Werner, donde ellos estudiaban a un grupo de personas que habían experimentado en una niñez difícil. Y lo que hacían era ver a este grupo de personas que habían experimentado una niñez difícil, cuántos de ellos habían optado por tener un camino positivo en su vida, tener una familia, no sé, tener un trabajo, y cuántos de este grupo habían optado por tener un camino negativo, de repente habían aplicado violencia en el futuro. Y lo que encontraron en común de las personas que habían superado este proceso de niñez, adultez de manera positiva, son ciertos factores protectores. Y estos factores protectores fueron los que estamos viendo ahora, ¿no? Tener estas relaciones de apoyo, de repente algún profesor, los abuelos, por ejemplo, alguna parte en la familia, alguna persona en la familia o en nuestro entorno cercano que sirvió como una relación de apoyo. Eran personas que entendieron que lo que vivían, si bien es cierto no había sido bueno, eran momentos de los que debían aprender, debían utilizarlos para prosperar, debían seguir este momento como un proceso para ser mejores. Cuando hablamos de resiliencia, a veces podemos pensar que es algo que no está muy cercano a nosotros. Podemos decir, bueno, a mí nunca me ha pasado, quizás si me pase pueda ser mejor para mí, pero quizás es más común de lo que pensamos. Es común enfrentar en nosotros dificultades todos los días. Si queremos pensar en cómo poder desarrollar nuestra resiliencia, primero debemos pensar en los momentos que hemos sido resilientes. Para ser resilientes debemos, o desarrollar nuestra resiliencia teniendo en cuenta que es un proceso, debemos pensar cuándo hemos sido resilientes en nuestra vida, porque es muy probable que lo hayamos sido. Por ejemplo, les pongo estos casos. Si alguno de ustedes ha vivido o ha sentido alguna injusticia dentro de su equipo de trabajo, o hay alguien que les causa cierta molestia, pero aún así tienen que seguir trabajando, no pueden echarse para atrás. Quizás cuando te has mudado a un lugar nuevo y te es difícil ubicarte, te sientes solo o te independizas, ese también es un momento nuevo, eso también implica o requiere de resiliencia. O cuando, por ejemplo, aquellas personas que han pasado por una niñez difícil, una niñez turbulenta, violenta o con algún tipo de carencia, pero tienen que seguir adelante, no pueden utilizar este argumento como una justificación para el día en el que están viviendo. Aquellas personas que han pasado ese momento donde su jefe los critica, no constructivamente, sino de manera negativa, algo en lo que pasaste de repente mucho tiempo trabajando, te esforzaste, dejaste ver a tu familia, dedicaste mucho tiempo en un proyecto y en vez de ser reconocido o recibir alguna retroalimentación o crítica constructiva, por el contrario, tu jefe lo hace de manera negativa. Para esto no puedes echarte para atrás, no puedes decir, ya, no quiero nada y le tiras el proyecto en la cara, al contrario, tienes que seguir adelante. Esto requiere resiliencia. Cuando pasas por una ruptura amorosa, por ejemplo, un marco fuerte por tu vida o alguien fallece en tu entorno, o quizás perdiste un ser querido, pero tienes que seguir adelante, esto requiere resiliencia. O quizás cuando tienes que trabajar duramente en un proyecto, pero tienes muy poca energía. Entonces tienes que sacar un proyecto adelante personal en el trabajo, pero estás cansado, no tienes mucha motivación, de repente tienes problemas en casa, pero tienes que sacar el trabajo adelante, no puedes echarte para atrás, requiere resiliencia. Estos son ejemplos de repente que hemos pasado nosotros, para que ustedes sean conscientes que quizás sí fueron resilientes y desarrollar esta habilidad
a su máxima expresión, no les va a ser tan difícil porque ya lo han hecho antes. De repente no se dieron cuenta, pero ya lo han hecho antes. ¿Cómo desarrollar mi resiliencia? La persona resiliente, ¿nace o se hace? ¿Ustedes qué creen? Es una condición que está escrita en nuestro ADN y bueno, si no naciste con las cualidades para ser resiliente, ya fue y no lo vas a superar nunca, o la resiliencia sí se puede construir a través del tiempo. ¿Qué piensas? Bueno, esa es la realidad. Existen personas que desde muy niños demuestran una mayor capacidad de asumir y sobreponerse a situaciones límites. Pero la verdad es que todos podemos desarrollar esta capacidad incorporando algunos hábitos en nuestra vida. Y llámese hábitos, muy bien, Carlos, muy bien, excelente. Carlos dice que se hace. Sí, algunos niños, o sea, desde la niñez algunos están más predispuestos a ser un poquito más resilientes por experiencias de la vida, pero la verdad es un proceso constructivo. Muy bien, Carlos. Muy bien, Marita, se puede construir a través del tiempo, definitivamente. ¿Y cómo se construye? A través de algunos hábitos, teniendo en cuenta que hábitos son aquellas situaciones que hacemos de manera constante. De hecho, científicamente está comprobado que si una persona realiza una actividad de manera constante por 8 semanas consecutivas, va a lograr instaurar un hábito, en principio. Por ejemplo, si yo quisiera hacer dieta, para que esta dieta ya no me cause dolor, sino se vuelva un hábito en mi vida, o si quisiera hacer ejercicios, primero tendría que decidirme, marcarme el objetivo, y después tendría que hacerlo de manera constante por 8 semanas durante todos los días y ahí instauro el hábito. Entonces, ¿cómo poder desarrollar nuestra resiliencia? Claramente desarrollando hábitos, generando hábitos. Algunos de estos hábitos que podemos desarrollar en nuestra vida cotidiana es, por ejemplo, la adaptación y la flexibilidad. Intentar que cada situación nueva en la que nos enfrentemos, cuando salimos de nuestra zona de confort, la podamos construir a través de nuestra adaptación y nuestra flexibilidad. No rechacemos el cambio, no nos resistamos al cambio, sino cuando exista algún cambio, al contrario, verlo como una oportunidad en donde nos podamos adaptar, podamos ser más flexibles, volver flexible nuestro comportamiento, volver flexible nuestros conocimientos. Definir objetivos claros, y esto siempre es importante. Si una persona no se define a sí misma qué es lo que quiere lograr, en cuánto tiempo, cómo lo va a medir, claramente no va a poder instaurar un hábito. Buscar el lado positivo de la situación, que iba un poco de abrazar el cambio, que iba un poco abrazar el cambio de manera positiva, fomentar la creatividad, practicar conciencia plena, como es el mindfulness. Esa capacidad de poder aplicar la conciencia plena, que no sé si lo han escuchado antes, es poder ser conscientes de cada actividad que nosotros realizamos. Por ejemplo, si comemos, ser conscientes de que estamos comiendo, percibir los sabores, de cómo la comida ingresa a nuestro organismo. De la misma forma cuando respiramos, a veces simplemente es un hábito que hacemos, respiramos y no nos damos cuenta que estamos respirando, pero sería bueno percibir cuando estamos respirando, cómo el aire ingresa a nuestro cuerpo. Eso es lo que busca el mindfulness, ser más conscientes al momento que realizamos nuestras tareas. Y por último, rodearse de personas positivas y buscar la ayuda de los demás. Todo esto, y bueno, yo el último lo marco porque es importante poder tener personas claves en nuestra vida que nos aporten de manera positiva y que nos ayuden a ser mejores personas. Estos son algunos de los hábitos que podríamos construir para poder mejorar nuestra resiliencia. ¿Cuáles son las fases de resiliencia? Cuando una persona resiliente se enfrenta a los cambios o a las adversidades, atraviesa 6 fases. En principio, la fase del shock, que es el primer momento donde nos damos cuenta que algo cambió, que algo puede ser un poco problemático para nosotros, cuando hemos salido de nuestra zona de confort, cuando hemos tenido algún tipo de problema. En segunda instancia, la resistencia, tener la capacidad de resistir, de ser fuertes, mantenernos fuertes, y a pesar del shock que nos cause esta nueva condición, mantenernos resistentes. Por otro lado, la siguiente fase es la preocupación. Empezamos a preocupar un poco por el entorno. Luego es la búsqueda de opciones.
saber que tienes que superarlo, entender que depende de ti superarlo y empezar a buscar opciones para poder, digamos, si tienes que reinventarte, por ejemplo, si tienes que transformarte, ¿qué vas a hacer? ¿Cuáles son tus opciones para superar este problema y ser como esa pelotita antiestrés que va a tener la capacidad de regresar a su estado natural sin ser afectada? Descubrimiento, empezar a descubrir esas nuevas opciones, cómo vas a salir de tu zona de confort, cómo vas a entrar a tu zona de aprendizaje o quizás a tu zona mágica, empezar a descubrir estas nuevas opciones y saber cómo vas a empezar a trabajarlas y enfrentarlas. Y por último, hacer ajustes constantes, porque como son nuevos entornos de los cuales no controlamos y no conocemos, quizás vamos a tener que estar con nuestros sentidos en su máxima expresión para poder hacer ajustes más frecuentes de lo que solemos hacerlos normalmente, porque estamos en un entorno nuevo. ¿Cómo poder convertir el caos en una oportunidad? Es importante entender que a veces creemos que el caos son los cambios o que el caos son los nuevos escenarios, nuestros nuevos entornos. Pero sea cual sea nuestra concepción, cuando vemos un problema, cuando nuestra mente está, como en la primera imagen, está hecha pura turbulencia, debemos intentar cambiarla y poder generar a través de esta mayores oportunidades, convertir estos problemas, convertir este caos en oportunidad. Y para eso les puedo ayudar dándoles algunas preguntas. Cuando tengan un problema, en vez de temer, en vez de retraerse, en vez de frustrarse, siéntense, tómense el tiempo y reflexionen. ¿Cómo pueden abordar ustedes esta situación? ¿Está su equipo de trabajo, está su entorno cohesionado y preparado para aportar soluciones? ¿Cómo puedes recuperarte con la mayor prontitud y los menores costos para ti? ¿Cuáles son los riesgos que vas a enfrentar? ¿Cuáles son las posibilidades de mejora que tienes? ¿Con qué herramientas cuentas para superar este problema? ¿Qué medidas sientes que debes aplicar? Estas son preguntas que tienes que tomarlas en cuenta y empezar a reflexionar de manera constante para poder convertir el caos en una oportunidad. Recuerden que el éxito no está simplemente en aceptar el cambio. El éxito no es simplemente aceptarlo porque, bueno, tienes que mantenerte a flote. El éxito está en ser positivos con este cambio y poder encontrar oportunidad, porque vamos a llegar a una zona más allá de nuestra zona de confort, en donde vamos a experimentar situaciones nuevas que si sabemos reconocerlas como oportunidad, nos van a tender una sábana que nos va a llevar a la ventaja competitiva frente a las demás personas. ¿Cómo trabajar para ser más resiliente? ¿Cómo podemos volver esto de manera algo más posible para nosotros? ¿Cómo podemos ser esa pelotita antiestrés que es capaz de, por más de ser presionada y llevarse al límite, cuando le llegamos al límite al momento de estrujarla, cómo podemos ser como esa pelotita que por más que es estrujada, al momento de ser soltada, es capaz de regresar a su estado anterior sin ninguna modificación, regresar a su estado natural sin ser modificada y pudiendo enfrentar lo que se le viene de nuevo? ¿Cómo podemos lograr hacerlo? Primero, sé consciente de lo que piensas cuando algo va mal y cuando, por ejemplo, hablas de ti mismo. Deja de considerarte una víctima y coge las riendas de tu vida. Entiende que la resiliencia no es una hazaña heroica, es un proceso por el que debemos pasar, donde debemos ser más flexibles, más adaptables. Procura no asociar cometer errores con fracasar. Cometer errores no es fracasar. Al contrario, si tú ves esto, eso sí va a ser un fracaso. La idea de cometer un error es una oportunidad de mejora próxima. Un error te va a llevar a que aprendas de forma tangible qué cosas no debes hacer o qué cosas debes hacer mejor para que en una próxima oportunidad tus resultados sean mucho más de lo que estabas esperando. Pero si tú ves el error como un fracaso, claramente no vas a aprender y no vas a poderlo superar. Recuerda que lo que importa es tu reacción ante las adversidades y tus errores. Tú eliges, tú eres el propio hacedor de tu camino. Tu entorno te condiciona, pero tú eres el único que decide de qué manera o a dónde quiere llegar. No hagas una montaña,
¿no? Es una montaña o algo grande, de un grano de arena. Piensa que las cosas que te pasan son minúsculas en comparación quizás de otras personas, en comparación del heladero, por ejemplo, que veíamos al principio. Y eso te va a ayudar a que puedas mejorar y puedas ser más optimista de tu camino y puedas, digamos, incorporar nuevas soluciones y puedas desarrollarte mejor. Sé flexible, busca apoyo. La resiliencia no se puede vivir sola. La resiliencia necesita de tener un entorno positivo. Mejora tu autoconfianza. De hecho, en el caso de la autoconfianza, yo los invito a que vean la sesión de autogestión. Cuando hablábamos de este tema, ahí hablábamos un poco también de la autoconfianza. ¿Cómo ayuda a la empleabilidad? ¿Por qué estamos viendo este tema ahora? ¿Por qué estamos viendo este tema en el curso de desarrollo personal? Porque la resiliencia, trabajar el desarrollo de la resiliencia nos ayuda tanto en la búsqueda de empleo como en la mejora de nuestro desempeño profesional, nuestra productividad profesional. Cometer errores nos va a ayudar a analizar para poder aprender y salir fortalecidos y, digamos, tener entornos mejores en el futuro. Permite sobreponerse en las adversidades y salir victorioso de ellas. Facilita la exploración de búsqueda de opciones y realizar ajustes necesarios. Nos hace más flexibles y competitivos en el mercado. Y las empresas requieren y valoran positivamente a aquellas personas que ayudan a que el negocio supere situaciones adversas, en vez de las personas que generen conflictos cuando hay situaciones adversas, y puedan salir fortalecidos de los mismos. Ser resiliente te ayuda a enfrentar retos. Y en este mundo tan cambiante, los retos son constantes, son todos los días, y quizás durante el día muchas veces. Es por eso que la resiliencia te ayuda a ver cómo vas a afrontar los problemas, pero te da ese primer pie de saber que los puedes afrontar. ¿Cómo los haces? Reinventándote es una solución, pero la resiliencia te da esa base, esa seguridad y esa fuerza de poder superar y ser como esa pelotita antiestrés, que por más que es estrujada, es capaz de mantenerse firme y regresar a su estado natural sin ser afectada por la fuerza que la ha comprimido antes y seguir adelante. Hablemos un poco, y va mucho en hilo con lo que estábamos viendo, de la mejora continua, porque si somos resilientes, si nos adaptamos al cambio, si somos flexibles, vamos a lograr esta mejora continua a nivel profesional, a nivel empleabilidad, como personas. Y para eso vamos a estudiar digamos, el ciclo de mejora continua de Edward Deming. Él decía, la calidad no es más que una serie de cuestionamientos hacia una mejora continua. Si queremos realizar un proyecto con calidad, debemos hacerlo a través de la mejora continua. Y recuerden que ustedes son su mejor proyecto, ustedes son su mejor negocio. Cuando hablamos de empleabilidad, es esta actitud constante que nos va a llevar a tener trabajo, ya sea de manera dependiente o independiente, teniendo en cuenta que nosotros somos nuestro mejor negocio, que brindamos un servicio a una empresa, ya sea de manera dependiente o independiente, pero somos nosotros nuestro mejor negocio. Y para eso debemos tener calidad. Entonces, es bueno aplicar la metodología de Edward Deming, donde él nos habla de distintas fases. Primero empieza la fase de planificar. Debemos planificar lo que queremos lograr, cómo lo debemos lograr, planificar nuestro plan si existe una situación de cambio. Para poder hacer esta mejora continua, debemos planificar, tener nuestros objetivos bien determinados, aplicando la técnica SMART. Luego debemos pasar al do, que es el hacer lo que hemos planificado, esas acciones en secuencia, de manera coherente, que nos van a llevar a conseguir nuestros objetivos. Luego debemos pasar a la etapa del check, que es poder verificar aquello que hemos estado haciendo para lograr nuestros objetivos. Y por último, actuar. Recuerden que en el check nos va a llevar a hacer ciertos ajustes, porque no todo lo que hemos planificado va a funcionar exactamente como lo hemos planificado. Ya a este punto sabemos que los cambios son frecuentes y va a ser necesario que en la etapa de verificar, en la etapa del check, digamos qué de nuestro plan debe ser ajustado, qué debemos mejorar, qué debemos cambiar. Y luego pasamos al act, que es la parte de actuar, donde se aplican estos cambios que hemos revisado en la verificación. Por eso es importante que podamos aplicar esta mejora continua a través de la gestión de cambios, a través de la resiliencia,
en este ciclo de Deming que se puede utilizar tanto en las empresas para mejorar su calidad y tanto en nosotros para mejorar nuestra calidad, entendiendo que nosotros somos nuestro mejor negocio. Esta filosofía podemos implantarla en nuestra vida personal y profesional teniendo en cuenta que implica un cambio de pensamiento, un cambio de mindset. No hay límites para la mejora, la simplicidad y la verificación continua. Depende de nosotros. Recuerden, nuestro entorno nos condiciona, pero somos nosotros los únicos hacedores de nuestro camino. Somos nosotros los que decidimos a dónde y cómo queremos llegar, aplicando resiliencia, aplicando trabajo en equipo, aplicando comunicación efectiva, aplicando autogestión, que es un proceso muy difícil, ser nosotros capaces de decirnos qué tenemos que hacer, cómo tenemos que hacer y cuándo lo tenemos que hacer, es muy complicado. Aplicando inteligencia emocional, vamos a poder superar esa justificación que tenemos, que de repente nos va así porque nuestra condición es así, porque nuestra economía es así, porque nos criamos así, porque nuestro entorno es así. Entender que nuestra situación va más allá de cómo nos condiciona la vida y que nosotros somos los únicos que decidimos y que hacemos nuestro futuro. ¿Cómo trabajar para la mejora continua? Lo vamos a hacer con 3 aspectos. La primera, que es tomar conciencia de dónde estamos, a dónde queremos llegar, a dónde queremos ir, dónde queremos estar, cómo son los recursos, cuántos recursos tenemos, cómo vamos a hacer este camino de llegada a este punto y qué necesitamos para conseguir nuestros objetivos. Esto es lo que nos va a ayudar. Tenemos primero que tomar conciencia de nuestro camino, dónde queremos llegar, cuáles son nuestros recursos, dónde queremos estar, cómo lo queremos lograr. Esto es el primer paso de la mejora continua que va muy ligado al planificar. En segunda instancia, la responsabilidad para asumir esa mejora que queremos tener, responsabilidad para continuar con esa mejora, continuar con este camino hacia nuestro futuro, hacia nuestro objetivo, poder aceptar que las cosas suceden, que los cambios existen, principalmente porque nosotros hacemos que sucedan. Recuerden, nosotros somos los hacedores de nuestro camino, el entorno solo nos condiciona. Y por último, la acción. Esta es la que va a determinar nuestro éxito. Es la que nos va a llevar a actuar. Si no actuamos, si no realizamos nuestra acción, definitivamente no vamos a conseguir nada. Para lograr nuestras metas debemos actuar, no nos debemos mantener, debemos ser protagonistas de nuestro cambio, no debemos ser simples espectadores de lo que nos sucede, porque cuando somos espectadores de nuestra vida, sí, pues nuestros entornos van a dirigir cada una de nuestros caminos. Pero cuando somos protagonistas de nuestra vida, entendemos que el entorno solamente nos condiciona, pero somos nosotros los llamados a dirigir, a direccionar nuestros caminos. Con eso, ya llegamos a la reflexión final de la sesión de hoy, la última diapositiva. Y los dejo con esta reflexión. La mayor gloria no está en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que nos caemos. Esto lo decía Confucio. El problema no está en errar, el problema no está en caernos. Eso es más común de lo que piensan. Al contrario, es muy bueno que muchas veces nos caigamos, porque va a ser en esas caídas donde vamos a demostrar o vamos a fortalecer competencias que nos van a ayudar en un futuro. Incluso nos va a servir como experiencias para poder mejorarnos constantemente en un futuro. El problema está cuando nos caemos y no nos queremos levantar. Cuando nos caemos y empezamos a ver esa caída como una frustración, cuando ya no nos queremos levantar y no queremos aprender de esto. He ahí el problema. El problema no es caerse. Al contrario, caigámonos más. Entendamos que esto es normal. Para llegar a nuestro proceso de excelencia es importante que nos ocurra. Pero aprendamos de estas caídas y levantémonos siempre. Y cada vez que nos caigamos, veamos que a través de esa caída hay una oportunidad. Con eso yo los dejo, ya terminamos la sesión. Espero que les haya gustado, pero más allá que les haya gustado, les haya podido brindar herramientas necesarias o herramientas importantes para que puedan analizar un poco su situación. Recuerden que ustedes son los únicos hacedores de su vida. La idea de este curso en general, que les recomiendo que lo revisen de principio a fin, es poder aplicar ciertas habilidades que dependan únicamente de ustedes.
en donde ustedes nos digan, si quiero ser mejor profesional, entonces la empresa tiene que ser así. Si quiero tener mayor empleabilidad, entonces mi entorno tiene que ser así. Aquí no aplica nada del exterior. Es primero ver nuestro interior, primero poder desarrollar nuestras habilidades, desarrollar nuestros hábitos para conducir de mejor manera cada uno de nuestros conocimientos. Si somos profesionales, si somos técnicos, si hemos ganado algún tipo de expertise a través de nuestro del tiempo, si somos empresarios, si somos emprendedores, somos personas que actúan, somos personas que tienen el conocimiento. Pero para que este conocimiento sea llevado a su máximo potencial, necesita de ciertas habilidades que a veces son mal llamadas habilidades blandas o, digamos, a veces menospreciadas por ser blandas, pero créanme que son estas habilidades las que van a mejorar mucho, van a potenciar, van a conducir, van a redirigir sus habilidades más técnicas. Siempre pongo el ejemplo del doctor. No basta con ser buen doctor y encontrar la enfermedad. También es importante saber cómo este doctor da el diagnóstico a una persona enferma. No solamente es ser muy bueno, ser técnicamente muy bueno y encontrar la enfermedad, sino también sentarse en el consultorio y escuchar a la otra persona y decirle el diagnóstico que ha encontrado. Es tan importante una como la otra. Por eso hay que desarrollar esas habilidades. Si queremos ser mejores profesionales, si queremos ser mejores empresarios, si queremos ser más empleables a través de la empleabilidad, recuerden, ustedes son su mejor negocio y como tal, no se mantengan obsoletos, actualicen sus conocimientos constantemente, pero es importante que también desarrollen sus habilidades. Con esto los dejo, ese es mi correo es mx.briselnosilva@gmail.com. Si quisieran contactarme para alguna pregunta, para alguna asesoría, por ejemplo, no hay ningún problema. Si tuvieran algo que está dando vueltas por su cabeza, pero no lo pueden decir ahora o no lo quieren decir después, escríbanme, me apasiona lo que hago y contesto muy rápido. En realidad me encanta aportar con lo poco que sé, pero que siento que les puede servir. Tengo especialidad en gestión de proyectos, gestión y dirección de recursos humanos y en habilidades blandas. Muchas gracias, Harry. Qué bueno que haya sentido que son buenos aportes. Gracias, Arturo. Gracias, Carlos. Gracias, Heidi. Gracias, Coqui. Gracias, Isaac. Gracias, Marita. Gracias, Sonia. Gracias, Tomás, por participar. Y con esto yo me despido, que tengan una buena semana. Muchas gracias, Roy, también, estoy viendo aquí. Gracias a todas las personas que están conectadas en Facebook y los invito a revisar, esta es la penúltima sesión, en realidad, ya dentro de unos días llegamos a la última, que es un resumen de todo, pero los invito a revisar las sesiones anteriores. Recuerden que siempre están grabadas en Camex, en el área de videos, en la sección de videos, y así como esta clase pueden ver muchas otras de muchos otros cursos que también son muy importantes de otros colegas míos, y también hay un curso que trabajé, que es el curso de planificación estratégica, si están llevando algún tipo de emprendimiento, que también puede ayudarnos. Gracias, Liliana, gracias, Mari, que tengan una buena semana.